Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. El tiempo de la confrontación ya quedó atrás, ahora tenemos un tiempo de reencuentro. Los principios valen por sí y no por su condicionamiento. El periodismo acude de manera permanente a obtener la mejor, la más verificada información para poder transmitirse a la ciudadanía. Aquí se diagnostican aquellos temas que nos preocupan como sociedad, mirándolos bajo la lupa ciudadana, informando, formando y socializando huellas de hombres y mujeres que construyen país, con reflexión ciudadana crítica, pero propositiva. Bajo la Lupa, con la conducción de Javier Guerrero, aquí y ahora. Bienvenidos. ¿Cómo está, abogado Ismael Quintana? Javier Guerrero, Clínica Periodística Bajo la Lupa, le saluda. Buenas noches. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Javier? Gracias primero por la atención a esta hora, aparte de sus ocupaciones para con la Clínica Periodística Nacional Bajo la Lupa, pero sobre todo para con la audiencia. Abogado Quintana, que nos haga el contexto de lo que está ocurriendo con las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, comenzando por favor por la iniciativa del voto nulo. ¿Cómo está? Bueno, sí, efectivamente, mire, yo creo que es una preocupación. Se podría decir de la totalidad de los ciudadanos, pero sí es un número considerable y mayoritario. Creo que las encuestas de eso no mienten. 90% de gente a estas alturas, a escasos 10 días de la elección, no conoce los candidatos, no conoce las propuestas de campaña, no conoce para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana y resulta que están convocados a una elección para el 24 de marzo sobre ese órgano que no conoce, con candidatos que tampoco conoce. Frente a eso, frente a esta alternativa, se ha presentado como una opción válida, porque en toda democracia es válida, la alternativa de anular el voto. ¿Ya? Eso como una muestra política de rechazo y deslegitimación a este bodrio, a este mal experimento del correísmo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al punto de que gente valiosa que ha estado integrando este órgano en este tiempo de transición, que han estado adentro y que saben que el sistema no funciona y que es ajeno a la democracia y al Estado de Derecho, han propuesto en el día de ayer en un debate el voto nulo a la ciudadanía. Voto nulo y corriente a la que yo me he sumado personalmente, porque además creo que en estas condiciones, es decir, en una elección a ciegas, donde el voto no es libre y no es informado, el nulo se presenta no solo como una alternativa, sino como una obligación ciudadana de demostrar que no estamos conformes con la existencia de esta nefasta institución. 7:05 minutos, 6:05 minutos en las Islas Galápagos. Estamos conversando en vivo para toda la audiencia de la Clínica Periodística Nacional Bajo la Lupa, Radio Águila 1050 AM Internacional, con el jurista Ismael Quintana. Abogado Quintana, pero luego de la iniciativa del voto nulo impulsada por respetables personas, no solamente en los medios de comunicación, sino también en la academia y en las redes sociales, surgió la iniciativa de un ciudadano jurista patrocinado por dos reconocidos abogados del país respecto a una acción de inconstitucionalidad por omisión. Antes de que le pida por favor que para las audiencias que están ahora escuchándole pueda un poco desmenuzar de qué se trata esta demanda de inconstitucionalidad por omisión, le pregunto a usted como jurista, ¿por qué surgió esta acción? ¿Será que la iniciativa del voto nulo no tuvo la expectativa y no generó lo que se esperaba en su momento? ¿O fue una situación totalmente aislada, pero que también apuntaba de pronto a quien la impulsa a rechazar el organismo? Todo lo contrario. Yo creo que la tendencia del voto nulo ha ido creciendo y creo que a estos pocos días de la elección solo irá incrementando, porque ya estas tendencias que se van marcando en un proceso electoral generalmente no cambian. Así que la presentación de esa demanda ante la Corte Constitucional no obedece a algún temor respecto a que el voto nulo pudiera no triunfar en esta elección del Consejo de Participación Ciudadana. Tiene otras motivaciones y otros fundamentos, y se le ha pedido a la Corte Constitucional declarar la omisión en la que ha incurrido el Consejo Nacional Electoral precisamente
porque ha incumplido con la obligación prevista en el artículo 115, inciso primero de la Constitución, que obliga a que el Estado, en todo proceso electoral, tiene que promover en los medios de comunicación el debate entre los candidatos y la difusión de las propuestas programáticas de esas candidaturas. Si usted me pregunta a mí, yo estimo que eso no ha ocurrido en este proceso electoral, salvo que usted me diga que se ha enterado que el Consejo Nacional Electoral ha dispuesto algún espacio comunicacional para fomentar el debate entre los candidatos, porque yo no me he enterado de aquello. Luego, las propagandas electorales que se han circulado en spots publicitarios pequeños no nos aportan mayor información, pues. En algunos casos el nombre, el apellido, los títulos y la trayectoria profesional. ¿Qué estuvo, abogado Quintana, perdón que lo interrumpa, abogado Quintana, qué estuvo mal? ¿Cómo se diseñó o el monto para la publicidad que fluctúa alrededor de 4.5 millones de dólares? Lo que pasa es que si usted me pregunta qué estuvo mal haber creado este Consejo de Participación Ciudadana, que nunca debió existir, ya, pero en este caso concreto, poniéndonos en realidad, es decir, que existe el órgano, no estuvo mal el tema de democratizar. A ver, habemos quienes creemos que la pregunta en la consulta popular debió haber sido si se está o no de acuerdo con la eliminación del órgano. Pero resulta que el presidente Moreno, que fue el proponente de esta última consulta popular, no lo hizo así y propuso la democratización del órgano. Muchos dijimos, bueno, desde el punto de vista constitucional, no es antitécnico, antijurídico, el hecho de proponer la democratización del órgano. Ahora, ¿qué pasó? Que la Asamblea Nacional, en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, fue la que estableció el procedimiento electoral para este órgano, y ahí vienen los problemas, porque se proscribió la campaña electoral individual o particular. Esto obedece obviamente al hecho de que en la Constitución se impidió que las candidaturas provengan de organizaciones políticas, de la militancia o del auspicio, ¿ya? Pero se dijo expresamente entonces que el Consejo Nacional Electoral era el encargado de hacer la discusión de las propuestas y de los nombres de los candidatos. ¿Hizo eso el Consejo Electoral en este proceso? No, al menos a mí no me consta. Yo no conozco a los candidatos, yo no conozco las propuestas de los candidatos, y en otros casos he alcanzado a ver o a escuchar, se trata de propuestas que son impropias y ajenas a las competencias que la Constitución y que la ley le entregan al Consejo de Participación Ciudadana. Esto de decir irresponsablemente al elector que le va a ofrecer revocar el mandato del presidente de la República, o traer los dineros mal habidos de la corrupción, o que se va a oponer a los procesos de privatización o de concesión que emprenda el Estado, o la más grave de todas, esto de que vamos a fiscalizar y a declarar la nulidad de todo lo actuado por el órgano transitorio. Eso no solo que es una ridiculez soberana, sino que además refleja que el candidato no sabe el trabajo que tiene que llegar a hacer, no conoce sus competencias, no conoce sus atribuciones, y entonces eso viola el derecho a elegir del ciudadano, porque va a ciegas, le insisto, va a ciegas, no está informado el ciudadano, y el ciudadano no tiene verdadera posibilidad de elegir, pues, porque si no conoce al candidato y a las propuestas, ¿cómo puede decantarse por una u otra posibilidad? Entonces no hay voto libre, porque la libertad del voto no es solamente la posibilidad de sufragar sin presiones ilegítimas de encima, sino además de poder escoger, pero escoger con la posibilidad de diferenciar. ¿Ha habido esta posibilidad en este caso? A mi juicio no. Habrán criterios que digan que sí, que seguramente son los criterios de los candidatos, porque incluso hay propios consejeros del Consejo Electoral que están de acuerdo en que efectivamente esa norma constitucional se ha incumplido. 7 y 11, 6 y 11 en las Islas Galápagos, 7 y 11 en todo el territorio nacional, 6 y 11 en las Islas Galápagos. Estamos conversando vía telefónica con el jurista Ismael Quintana. Abogado Quintana, esos
esas aseveraciones que usted me señala y todo el preámbulo al cual agradezco, que es bastante entendible incluso para quienes no están familiarizados con el mundo del derecho, llevaron, me corrige si estoy equivocado, a que un ciudadano patrocinado por dos juristas presente una acción de inconstitucionalidad por omisión en la Corte Constitucional. Si es así, ¿cuáles fueron básicamente las motivaciones ya un poco más técnicas que impulsaron a este ciudadano, si mal no me equivoco, el jurista Benalcázar y dos patrocinadores legales, en presentar esta demanda ante la Corte Constitucional? Sí, el primer argumento es el que ya le he mencionado, es decir, la omisión del Consejo Nacional Electoral de haber visto al artículo 115, inciso primero de la Constitución. ¿Ya? Ese ha sido el primer argumento, que se lo ha desarrollado de la forma en que le he relatado. ¿Ya? El segundo argumento ha sido que entonces, si uno tiene en cuenta, porque esto es un insumo nada más que le hemos dado a la Corte Constitucional, las encuestas, los sondeos de opinión, porque yo no soy un líder de opinión para decir lo que la gente quiere, soy asambleísta ni soy representante de nadie, soy un ciudadano común y corriente que trato de informarme, que leo los periódicos, que reviso las encuestas, y resulta que a estas alturas del partido usted tiene un 60% de la población a nivel nacional que no quiere saber de elegir un consejo de participación ciudadana, sino que lo que quiere es ser consultada mediante un referéndum constitucional para pronunciarse sobre dos cosas: o eliminamos o seguimos con el consejo, o dejándolo vivo le retiramos la potestad nominadora. Entonces fue un acto adecuado, abogado Quintana, lo que hizo la presidenta de la Asamblea. A ver, lo que pasa es que lo que ha hecho la presidenta Cabezas es sintonizarse con la necesidad popular, pues, ¿ya? Y además leer, porque eso es saber leer entre líneas del mensaje que se ha enviado a través de esta demanda. La Asamblea Nacional, y por eso es el segundo argumento, la Asamblea Nacional tiene que iniciar el tratamiento de un proyecto de reforma constitucional para que la ciudadanía se pueda pronunciar en consulta popular sobre lo que verdaderamente quiere, elegir si quiere o no Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que le hemos pedido a la Corte, que declare esas omisiones en las que han incurrido estos órganos del poder público. Pero como estamos tan próximos al proceso electoral, 24 de marzo, le hemos pedido como medida cautelar conjunta que, dada la proximidad del proceso electoral y dadas las omisiones que amenazan con violar estos derechos ciudadanos, como el derecho a elegir y el derecho a ser consultado, ¿ya? Naturalmente tenía que haberse concedido una medida cautelar deteniendo provisionalmente el proceso electoral del Consejo de Participación Ciudadana hasta resolverse el fondo de estas cuestiones. Y solo le habíamos pedido a la Corte, ya en el fondo de la demanda, solo en el evento que la ciudadanía resuelva que sí quiere consejo como sin potestad dominadora, entonces dar paso libre a la elección de los integrantes del consejo, pero cumpliéndose con los parámetros constitucionales que le indicaba: debate público en todos los medios de comunicación y además la difusión concreta de las propuestas programáticas que se relacionen exclusivamente con las funciones del Consejo. Eso es lo que le hemos pedido a la Corte. No se le ha pedido nada indebido, nada fuera del ordenamiento jurídico, pero bueno, le debo decir que entre el transcurso de esta tarde entiendo que la Corte ha tomado una decisión. Sí, 7:15, le permito leer. La Corte Constitucional, después de analizar y deliberar, resolvió negar la solicitud de medidas cautelares y admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad por omisión. En consecuencia, el proceso electoral continúa de conformidad con la respectiva convocatoria. Sí, efectivamente. Entonces, ese es un boletín de prensa. Lo que pasa es que como nosotros somos los abogados del caso, les notifican primero. Somos los patrocinadores de Juan Carlos Benalcázar, ya nos han corrido traslado a nuestro casillero electrónico el respectivo auto de admisión. ¿Qué ha hecho entonces la Corte Constitucional para que los ciudadanos que nos escuchan estén enterados? La Corte ha calificado al trámite esta demanda, ha entendido que cumple con los requisitos formales para ser sustanciada, para ser tramitada, pero ha resuelto no conceder la medida cautelar de suspensión del acto
electoral del Consejo de Participación Ciudadana. ¿A su juicio correcto o incorrecto? Bueno, a ver, si hubiera sido incorrecto, no la hubiéramos pedido en la demanda, porque uno como abogado, cuando uno precia su nombre y el poco prestigio que ha ido adquiriendo, no hace petitorios improcedentes o impropios. Entonces, naturalmente, yo le voy a tener que decir que estimo que la Corte Constitucional ha tomado una decisión equivocada, porque además, en el auto de admisión, que ustedes todavía no lo tienen, porque ustedes lo que tienen es un boletín de prensa, así es, tengo la decisión como tal, en la decisión no se analiza nada de la medida cautelar relativa a la petición de suspender provisionalmente la elección. No se la analiza, porque lo que se hace es analizar la segunda medida cautelar que se pidió, que era la suspensión de los efectos del artículo 16 de la ley electoral, que proscriben que cualquier autoridad ajena a la función electoral intervenga en el desarrollo del proceso electoral. Como hemos estimado que esa norma es inconstitucional, porque obviamente usted en un verdadero Estado de Derecho no puede tener funcionarios y órganos del poder público exentos de responsabilidad y control, y como la Constitución no hace excepción respecto a tiempo y a funcionario u órgano público alguno, respecto del control constitucional que hace la Corte de los actos u omisiones del poder público, le hemos dicho, bueno, por más periodo electoral en el que estemos, los órganos no pueden estar eximidos del control de constitucionalidad de la Corte. Por lo tanto, esta norma, al ser inconstitucional, tiene que ser suspendida en sus efectos. ¿Podía la Corte adoptar esa decisión? Podía, según el artículo 87 de la Constitución y el artículo 79, número 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Yo le debo decir que me apena mucho la decisión que ha tomado la Corte, pero naturalmente, como todo respetuoso del ordenamiento jurídico, la acepta. Tenemos que acatarla y cumplirla, no nos queda de más. Si le voy a pedir... Una cosa es lo que uno pide y otra la que el juez termina resolviendo. Yo creo que la Corte en esta cuestión ha equivocado su decisión, ha hecho un análisis parcializado de la demanda, no hace, como le digo, ni siquiera un pronunciamiento respecto de la viabilidad y procedencia de la medida cautelar de suspender la elección, se pronuncia únicamente sobre la referida al artículo 16 de la ley electoral y termina prácticamente dictando un auto donde se pronuncia de la pertinencia de las medidas cautelares y pretendiendo que nosotros debíamos probar la amenaza de violación de derechos, cuando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en el artículo 33 indica que se la debe conceder inaudita parte. ¿Qué quiere decir eso? Jurista Ismael, está muy interesante el tema y perdóneme que le haga ese freno, pero tengo que irme y poner publicidad. Le pido, si usted fuera tan amable y abusando de su gentileza, que me espere unos minutos y continuamos dentro de la pausa. ¿Podemos hacerlo? Estupendo. Perfecto, vámonos, pongo publicidad y retornamos. Inicio espacio publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda, ¡qué peligro! Se viene el centro, cabezazo y $10 dólares. Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico, ahorras festejando cada gol de tu equipo, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Fin de espacio publicitario. 7:25, 6:25 en las Islas Galápagos. Nuevamente gracias por su sintonía, estimada audiencia, desde donde esté, su trabajo, su hogar, en su oficina particular, yendo de camino a su domicilio o incluso a su trabajo, porque hay personas que tienen dos trabajos. Gracias por su sintonía. Radio Águila 1050 AM, Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Radio Águila 1050 AM, canal Facebook, entrevista en vivo con el jurista Ismael Quintana en estos momentos, en diferido, @Bajo la Lupa S, el día domingo. Abogado Quintana, nuevamente pidiéndole disculpas y agradeciéndole por su gentileza por esperarnos en la pausa y retornar para ya ir definiendo sobre la postura en sí de los patrocinadores legales del jurista Benalcázar, que presentó esta acción de inconstitucionalidad por omisión. Usted señaló que le apena la decisión de la Corte, no obstante la respeta, pero que no habían analizado los asuntos de fondo de la medida cautelar. Por favor.
Sí, efectivamente, yo lo que le decía es que acabé de revisar el auto admisorio y me deja la sensación de que la Corte Constitucional se ha pretendido burlar de la petición de justicia presentada. Y le debo decir por qué. Porque la medida cautelar era de trascendental importancia dada la proximidad del proceso electoral, que nos ha acusado de algunos sectores cercanos al expresidente Correa de que lo que nosotros buscamos es desestabilizar a la nación. Eso no es así. A mí me parece que más irresponsable es ir a un proceso electoral a ciegas, elegir candidatos que no se conocen y que no se sabe qué es lo que van a hacer. En muchos casos sí sabemos, y sabemos que van a generar, ellos sí, mayor inestabilidad en esta nación, mayor de la que ya tenemos, pretendiendo anular los nombramientos, pretendiendo dejar sin efecto lo hecho por el Consejo Transitorio. Frente a esa amenaza de violación de derechos, se pidió esta medida cautelar de suspender la elección para que el país tenga el tiempo suficiente de discutir seriamente si se requiere o no, si nos conviene o no, dada nuestra poca cultura política y jurídica, tener un Consejo de Participación Ciudadana. Esa era la pretensión y por eso se pidió la suspensión provisional de la elección. Ahora, la Corte ha resuelto tantiplescamente admitir al trámite la demanda, pero rechazar las medidas cautelares. En buen romance, ¿qué quiere decir esto? Que la Corte en escasísimos días, es decir, hasta antes del 24 de marzo, la Corte no va a resolver el fondo de esta demanda, es decir, no va a analizar si concede o no la acción de inconstitucionalidad por omisión, pero resulta que cuando lo haga y de estimar que es procedente la acción, la Corte va a pronunciarse sobre omisiones que ya se habrían consumado, sobre derechos fundamentales cuya amenaza ya desapareció porque ya se produjo la violación, porque resulta que el 24 de marzo va a haber elección del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces este es un mal chiste de la Corte Constitucional, decir que admite al trámite la demanda, pero no concede la medida cautelar. Sí, yo respeto esa decisión, pero además aquí hay que tener en cuenta una cuestión adicional, y es la siguiente. El hecho de haber rechazado la medida cautelar permitiría entonces que lleguen muchos candidatos, y ojo con esto, candidatos no necesariamente correístas, sino que se declaran supuestamente independientes, que también han ofrecido anular lo actuado por el Consejo Transitorio. Entonces, bueno, a raíz de esta decisión, lo que estamos diciendo es que aceptamos que venga un Consejo de Participación Ciudadana y que pueda anular lo hecho por el Consejo Transitorio, y entre ellos, naturalmente, el nombramiento de esta propia Corte Constitucional. Entonces me deja la sensación de que al haber dictado este auto admisorio de rechazo de medida cautelar, la Corte ha firmado su acta de defunción. Porque si en estas condiciones llegan estas personas al Consejo, a esta Corte, como a todas las autoridades de control que ha nombrado el Consejo Transitorio, le quedan meses de vida y de funcionamiento. ¿Y qué quiere decir eso? Que los pobres ciudadanos como nosotros nos vemos abocados otra vez a la inestabilidad política y jurídica en el país, porque vendrá el nuevo Consejo, anulará los nombramientos y empezará a nombrar a otros funcionarios. Es decir, chao Corte Constitucional, chao Consejo de la Judicatura, chao Superintendente, chao Procurador, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Fiscal General de la Nación y Procurador General del Estado, además del propio Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces me parece que la decisión que la Corte debía adoptar debió haber sido meditada con mayor profundidad respecto a los efectos que genera para todo el país. Creo que venció el temor en los jueces del qué dirán los demás respecto a si frenamos o no un proceso electoral, pero creo que no se ha tomado en cuenta, como le digo, que firmando este auto de admisión y rechazando la cautelar, se ha firmado también en conjunto el acta de defunción de esta Corte y del resto de funcionarios nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. 7:30, 6:30 en las Islas Galápagos. Estamos conversando con el jurista Ismael Quintana, a quien yo particularmente tengo bastante aprecio, consideración y admiración, y me gusta siempre escuchar al jurista Quintana en las entrevistas porque
trata el derecho de una manera bastante didáctica, que incluso quienes no son familiarizados con el derecho, quienes no están familiarizados con el derecho, lo comprenden perfectamente. Básicamente, algunas micro preguntas, jurista Quintana, y quisiera, como siempre, que me las conteste muy cortamente. Primero, hay algunas personas que desde que inició el proceso de elección de la Corte Constitucional se refirieron a los candidatos que remitieron las funciones del Estado como personas muy respetuosas y que tenían bastante conocimiento. Algunas otras personas dijeron que era corte de lujo. ¿Ese concepto en usted, le pregunto a Ismael Quintana, ha cambiado? No, yo jamás sostuve que la Corte Constitucional es una corte de lujo. Ese es un desatino de don Ramiro García Falconi, que integró la comisión calificadora de esta Corte Constitucional. Yo jamás me caso con los jueces ni con los funcionarios públicos, le debo decir. Yo no confío en ningún juez, en ningún funcionario público, por más PhD, por más publicaciones y por más impoluto que se crea ser. Eso yo le debo decir. Yo fui crítico de la Corte Constitucional cervecera, de esa Corte obsecuente con el expresidente Correa, y también seré crítico cuando se merezca esta Corte Constitucional. Que debamos reconocer que en nombres, que en prestigio, esta Corte está muy por encima del nivel de las cortes predecesoras, por supuesto, pero a mí me deja aún sin sabor esta clase de decisiones. Naturalmente, los tribunales, las cortes constitucionales, no son moneda de oro para todo el mundo. Las decisiones que toman estos órganos, donde tienen incidencia política en base a métodos y herramientas jurídicas, no afectan a unos, contentan a otros, pero naturalmente no están exentas de la crítica. Así que esto de corte de lujo me pareció que fue un exceso, todavía creo que tenemos que esperar a ver cuál va a ser el trabajo jurisdiccional de esta Corte. Todavía no ha dictado, están un mes en el cargo, no han dictado todavía una sentencia como para tener una idea de qué calidad de fallo o qué calidad de trabajo jurisdiccional nos va a ofrecer esta Corte. Pero en este sentido, por ejemplo, en este caso puntual, uno analizando técnicamente el auto admisorio de este caso, le quedan de bien. Ve que hay algunos errores, ¿no? Ve que hay algunas deficiencias argumentativas, más allá de la decisión que se tomó, que naturalmente como abogado del caso le voy a decir no estoy de acuerdo por las razones que le he dado, porque me han dejado sin piso el caso. Es decir, este auto admisorio me está obligando a mí a tener que presentar un desistimiento de la acción, porque resulta que lo que yo he pedido que se juzgue en el fondo, por la negativa de la cautelar, que a todas luces era procedente, más allá, le insisto, de que haya sectores sociales y políticos a los que la eventual suspensión del acto electoral les hubiera gustado o no, la ley y la Constitución, además de los precedentes de la Corte, permitían pedir lo que le pedimos a esa magistratura. Ustedes como abogados patrocinadores van a, si mal no le escuché, van a presentar un desistimiento de la acción. ¿Me corrige, abogado Quintana? No hemos decidido todavía porque el profesor Ollarte no está en el país, está dando unas clases en Bolivia, entonces tendré que esperar a que él regrese al país el día sábado. Pero está en análisis aquella decisión. Vamos a ver si, por ejemplo, la primera opción es solicitar un pedido, hacer un pedido de aclaración y ampliación a ese auto, como le indico, porque no se están pronunciando sobre la medida cautelar de suspensión. Sobre eso la Corte se calla, hace silencio, lo que me parece irresponsable de la sala de admisión de la Corte, o si directamente analizaremos la posibilidad de desistir de la acción, toda vez que cuando la Corte Constitucional decida resolver este tema, que yo no sé cuándo va a hacer, probablemente va a ser después del 24 de marzo, eso es lo más seguro. Naturalmente, ya las omisiones se habrán consumado, las violaciones a derechos fundamentales se habrán consumado, y entonces la Corte no tendrá omisión respecto a la cual pronunciar. 7:35, en 30 segundos, por favor, jurista. En 30 segundos, por favor, abogado Quintana, un mensaje para los ciudadanos que le están escuchando, para también los líderes de opinión. Usted en el inicio de su intervención señalaba que es momento de los líderes de opinión de mencionar sobre este tema. ¿Qué les diría? No, yo les diría que de todas maneras se ha tratado de hacer lo mejor por la nación, al menos esa ha sido nuestra intención con la demanda. Lamentablemente la Corte Constitucional no ha colaborado. Curiosamente los órganos demandados colaboraron, el Consejo Electoral estaba muy claro de lo que ha pasado acá, la Asamblea Nacional ni se diga, al punto que se ha anunciado la reforma constitucional, pero dadas las condiciones
y en el escenario que tenemos que ponernos es que vamos a una elección a ciegas, yo les pediría a los ciudadanos que analicen seria y responsablemente si frente a candidatos desconocidos y a inexistencia de propuestas serias, y en otros casos frente a las propuestas ajenas al ordenamiento jurídico, en realidad estamos en posición de ejercer un voto libre e informado y darle el voto a uno de esos candidatos, o si en esta ocasión, por vez primera en Ecuador, en nuestra democracia, debería ser una opción ineludible el voto nulo para abrir el camino de la eliminación de este órgano nefasto. Gracias. Así que yo, personal, creo que el voto nulo es una opción, y si el ciudadano que me escucha está de acuerdo con mis criterios, pues naturalmente le invito a votar en ese sentido. Gracias. Eso es lo que yo les pido. Gracias, abogado Ismael Quintana, por siempre atender a la Clínica Jurídica Ciudadana Bajo la Lupa, pero sobre todo trasladar los criterios jurídicos hacia los ciudadanos. Esperamos en una próxima oportunidad nuevamente contar con usted. Le mando un abrazo, una buena noche. Gracias, abogado Ismael Quintana.